En este mercado se encuentran dos posiciones. Uno, las posiciones que buscan beneficios o ahorros, y por otra parte los que buscan financiamiento vendiendo productos. Es decir, que los que están en búsqueda de algún tipo de ahorro compran los activos que están vendiendo los que necesitan financiamiento, que serían las empresas en este caso. Este flujo de ahorro que se canaliza por este mercado de capitales obviamente contribuye al desarrollo económico por facilitar tanto capital de trabajo o inversiones productivas. Como dijimos, este mercado de capitales está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Vamos a ver rápido unas diferencias que existen entre los dos mercados. El mercado monetario, que dijimos que eran los bancos, tiene un financiamiento mediante la intervención o la intermediación bancaria. En el mercado de capitales, el financiamiento se logra sin intermediación, únicamente con la participación de un broker que facilita el acercamiento entre los vendedores y compradores. En el mercado monetario, o los bancos, es el banco el que pone las condiciones para cada financiamiento. En el mercado de capitales tenemos la facilidad que el solicitante del financiamiento es quien pone las condiciones que él está, o sea, pone las condiciones que acepta como para poder hacer frente a los compromisos que se vinculen a ese financiamiento según su flujo de caja. El intermediario, el banco, analiza los riesgos en el mercado monetario. Y en el mercado de capitales es el inversor el que analiza los riesgos. Pero en este caso, como para que una pyme ingrese al mercado de capitales necesita de un soporte de garantía, que serían las sociedades de garantía recíproca. Y cuando están avalados por una sociedad de garantía recíproca, para el inversor no existe riesgo alguno, porque todos los incumplimientos que pueda ocurrir, la sociedad de garantía recíproca lo hace frente, por lo tanto, la inversión que se hace en un mercado de capitales es totalmente asegurada en un 100%. Por eso las tasas suelen ser más bajas. En el mercado monetario, los financiamientos siempre deben figurar en el balance de la empresa. Sin embargo, en el mercado de capitales hay algunas opciones que permiten que se pueda figurar fuera de los balances, que son fideicomisos. Eso también facilita un poco la posición de la empresa ante el mercado financiero global. En el mercado monetario, o sea, los bancos, la ganancia del intermediario está constituida por una diferencia de tasa, un spread, que a veces suele ser bastante importante. Sin embargo, en el mercado de capitales la única ganancia que existe es la ganancia, las comisiones que pueda cobrar la bolsa por esa pequeña intermediación, que son comisiones muy, muy accesibles. Son comisiones que están en el 1, 2%, 2,5%, depende de cada uno de los productos. Siempre cuando hablamos de comisiones en la bolsa se trata de porcentajes sobre saldo. Nunca es un porcentaje directo sobre la operación. Vamos a ver ahora el funcionamiento, cómo funciona el mercado de capitales. Tenemos dos instancias, uno el mercado primario y otro mercado secundario. El mercado primario está relacionado con la emisión de los activos financieros. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros constituimos una obligación negociable, que más adelante vamos a ver de qué se trata, se realiza por medio del mercado primario. Y el mercado secundario está relacionado con la cotización y negociación de los activos financieros que ya existen en el mercado. Es decir, que nosotros mediante el mercado primario emitimos un activo, luego ese activo puede ser negociado, pero ya en un mercado secundario. En el mercado primario se realiza una estructuración para obtener una financiación. Por lo tanto, existen condiciones propias puestas por el que va a solicitar el financiamiento, que son aceptadas luego por el inversor. Sin embargo, en el mercado secundario, lo que se busca es una liquidez
se compra un producto que ya existe esperando obtener una rentabilidad adicional. Vamos a ver ahora lo que son valores negociables, que son los productos o lo que llamamos nosotros en la bolsa los instrumentos financieros que se transforman luego monetariamente en dinero y que pueden ser transferidos en una forma rápida y simple, no transferidos por endoso, sino se compran y se venden. Son distintos tipos de activos. Las particularidades que tiene estos valores negociables, que son emitidos por emisoras que buscan financiación. Las emisoras son las que se encargan de ofrecer los productos en la bolsa. Esas emisiones pueden ser, le voy a poner algunos términos muy poquitos que son términos técnicos, pero nada más que a los efectos de que cuando lo escuchen sepan de qué se trata, ¿no? Cuando se hace una emisión se puede hacer en forma cartular, que es un comprobante en papeles. Y hay otras emisiones que se hacen en forma escritural o totalmente en un soporte digital. Bueno, por lo general son emitidos en serie o agrupados en serie, son negociables como cualquier título y son susceptibles de un tráfico generalizado, como decíamos, que se pueden comprar y vender y permiten una libertad de creación. Esa libertad de creación es lo que facilita la innovación de que nosotros podamos determinar las condiciones que necesitamos para cumplir con nuestro propio flujo de caja y que podamos hacer frente a las obligaciones que asumimos. Los tipos de valores negociables que se negocian en las bolsas, los más comunes son acciones, son cuotas partes de fondos comunes de inversiones, que son muy conocidos porque la mayoría de los bancos también canalizan parte de los ahorros de las empresas en este tipo de productos. Son las obligaciones negociables o ON, son títulos y deuda y participación en fideicomisos, son contratos de futuro, como por ejemplo contratar $1 a futuro, vender cereales a futuro, son cheques de pago diferido, que es conocido por todas las empresas, son pagarés, son facturas electrónicas de crédito, que ahora ya están en vigencia y se está operando en la bolsa. Y bueno, como dijimos, toda esta regulación está canalizado por los reglamentos de la Comisión Nacional de Valores, y aparte, por supuesto, con todo lo que establece la vieja ley 19.550, la 20.337 de cooperativa y el Código Civil y Comercial. Esta pequeña introducción era nada más que para tener una pequeña idea de cómo está constituido nuestro mercado financiero, diferenciarnos un poquito del mercado monetario, que son los bancos, con el mercado de capitales. Y ahora vamos a empezar una pequeña introducción sobre los instrumentos pymes más utilizados en el mercado de capitales. La vedette hasta ahora, el más utilizado, son los cheques de pago diferido, que obviamente también son descontados en los bancos. La diferencia que tenemos al operar con cheques de pago diferido en la bolsa la más importante es que podemos operar con cheques de pago diferidos de terceros o cheques de pago diferidos propios y en plazos de hasta 360 días, cosa que los bancos no disponen hoy de operatorias superiores a los 4 o 6 meses en los mejores casos. Siempre las operatorias de cheque de pago diferido deben estar avalados por una SGR. Por eso, si nosotros ingresamos a la bolsa y vemos en el panel, debemos buscar lo que diga cheque de pago diferidos avalados. Existen otras categorías que no son tan convenientes y no están tan disponibles para nuestra región, así que son los cheques patrocinados y cheques de cadena de valor, que en todo caso
Si alguien consulta, después vemos. Para esta negociación siempre interviene un ALIC, o un agente de bolsa, que es un agente de liquidación y compensación, que es quien se encarga de ingresar nuestra operatoria en la bolsa, interactuar con la caja de valores y cuando se realiza la operación, poder acreditarnos en la cuenta que nosotros le digamos de nuestro banco el resultante de cada operación. En este caso, por ejemplo, la bolsa de Chaco, aparte de ser bolsa, también es un ALIC, un agente de liquidación. En este caso, el inversor, o sea, el que compra el cheque, aplica un descuento. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a percibir al descontar un cheque, y como también se lo hacen en los bancos, es el valor actual neto. El agente de bolsa, en este caso, percibe una comisión por la operatoria. También las SGR perciben una comisión por la operatoria. Y la bolsa tiene algunos pequeños gastos que son gastos administrativos. Va a tener una idea de que hay distintos costos, pero cuando nosotros vamos a hacer una operatoria de este tipo, debemos consultar cuáles son los gastos y comisiones totales para no entrar en discriminaciones, porque son varios los ítems. Entonces, uno a la tasa que se está comercializando o la tasa que se anuncia, siempre hay que adicionarle estos conceptos de comisiones para obtener realmente cuál es la tasa a la que estamos negociando. También se pueden negociar en la bolsa los pagarés, no se llama pagaré bursátil, es un formato idéntico al pagaré, tiene algunas características especiales, pero es un pagaré físico. Si bien está habilitado el pagaré bursátil, no se está negociando. Y bueno, una cosa que también debería haberle dicho en el tema de cheque de pago diferido, que se están negociando cheques de pago diferido electrónico, los e-check. Volviendo a los pagarés, son pagarés físicos que pueden ser emitidos tanto en pesos o en dólares, en plazos mínimos de 180 días hasta 3 años. Siempre deben ser avalados por una SGR. En este caso también interviene una LIC, que es el agente de bolsa. También hay descuentos, que es lo que está dispuesto a percibir el inversor. Y el agente de bolsa, como dijimos, también tiene comisiones. Y también hay comisiones en gastos administrativos en la bolsa. Y otro de los instrumentos también bastante utilizado, novedoso porque esto no hace mucho que se está utilizando, que es la factura electrónica de crédito. Después, en todo caso, más adelante, o consulta, el que quiere saber más específico qué se trata cada cosa, lo vemos. Yo ahora nada más que le describo qué es lo que se está negociando y en qué condiciones básicas. El descuento de la factura electrónica se parte, por supuesto, de la plataforma EPIME, donde están registradas todas las facturas electrónicas emitidas. Para esto, la PYME tiene que tener, por supuesto, una cuenta bancaria abierta. Luego que le facturan a las grandes empresas, en plazo siempre mayores de 30 días, está disponible como para que pueda ser negociadas con mediante la bolsa, ¿no? La PYME emite esa factura y una vez que es aceptada, como dijimos, aparece en la plataforma del banco que nosotros operamos la posibilidad de endosar esa factura o negociar. En la plataforma, perdón, en la plataforma EPYME. El inversor también en este caso compra aplicando una tasa de descuento, como todos los productos, como el pagaré y el cheque. Y ahora entramos en un producto un poquito más sofisticado, que son
las obligaciones negociables simples. Primero, para que tengamos una idea, para saber qué es una obligación negociable, ¿no? Son un instrumento de deuda, un activo, que están emitidos siempre por empresas privadas, en la cual se fija una tasa de interés que puede ser fija o variable, con la cual se va a operar, un plazo determinado en el cual se va a cumplir o se van a ir pagando las cuotas, y se negocian en el mercado con los términos y condiciones establecidos en el momento de la emisión. Y son destinados siempre al financiamiento privado. Las grandes empresas siempre han estado operando en el mercado bursátil con obligaciones negociables. Y a las pymes le estaba negada esa posibilidad por una cuestión instrumental y de cumplimiento de normas y de presentaciones de balances trimestrales, una cantidad de requerimientos que tiene una gran empresa que las pymes no estaban pudiendo cumplir. Para eso se implementa lo que hoy conocemos como la ON simple, que es una obligación negociable que siempre debe estar avalada por una SGR. Por lo tanto, se están omitiendo todo ese tipo de controles a la empresa, certificaciones de balance especiales, calificaciones de riesgo, seguros, una cantidad de cosas que sí requiere una gran empresa, y para la pyme esto es totalmente transparente. Es como negociar un cheque o un pagaré. Una vez que obtenemos el aval de la SGR, se presenta la obligación negociable y es comprada en el mercado como un producto más, como un activo financiero más. Estas obligaciones negociables se pueden hacer tanto para financiar capital de trabajo, para inversiones, la tasa de interés y los plazos y la moneda de transacción se fijan en el momento de la emisión. Lo mismo se busca una SGR que sea de las más importantes para que puedan avalar este tipo de operaciones. A veces se ocupan, depende de los montos, más de una SGR como para que sea viable en forma inmediata la transacción. Por lo general, las sociedades de garantía recíproca que más están avalando son las dos más grandes del país, que es Garantizar, que es la SGR pública más grande del país, y Asindar Pyme, que es la SGR privada más grande del país. Por lo general actúan las dos juntas, a veces interviene una tercera, que puede ser la del Banco Industrial, Integra Pyme. Hay 3 o 4 que son las que están en primera línea como para poder trabajar con ON simple. Para que vean un poquito de lo que es una ON simple, acá les tengo no sé si se podrá apreciar directamente en la pantalla, pero tenemos un cuadro de amortización de una obligación negociable que se realizó la semana pasada en la Bolsa del Chaco, una empresa, la empresa IAT, que gestionó 15 millones de pesos en 2 series de 7 millones y medio. Una serie clase A y una serie clase B. En la serie clase A propuso un pago, siempre pagos trimestrales, con un periodo de gracia de 6 meses, en los cuales, por ejemplo, no va a pagar ni intereses ni capital. Es decir, que en los primeros 6 meses no tiene ningún tipo de erogación. A partir del 9º mes y por trimestre sí, acá tiene un pago de un 20% de lo que corresponde a los 7 millones y medio. En el próximo trimestre otro 20%, en el próximo trimestre un 30% y en el último trimestre, en el mes 18, el último 30%. Esa es la forma en que esta empresa armó su flujo de caja pensando en sus ingresos y cómo le sería más fácil de poder afrontar este compromiso. Y, sin embargo, en la clase B, que ya para inversores más institucionales, que
manejan inversiones de más largo plazo, se previó una serie amortizable en 48 meses. Para este caso, por ejemplo, los 12 primeros meses, la empresa que toma el financiamiento no paga ni intereses ni capital, lo cual aliviana bastante la operatoria de el que busca el financiamiento, porque por lo general a veces cuando uno hace o busca financiamientos de inversión, eh, el retorno no es tan inmediato, porque hay que invertir y a partir de ahí esperar la operatoria y los ingresos se van produciendo en los meses subsiguientes, no en el primero, ni segundo, ni tercer mes. Sin embargo, si nosotros tomamos un crédito bancario, por más meses de gracia que nos den, el primer mes por lo menos intereses estamos pagando. Entonces esta es una diferenciación importante que habría que resaltar en el caso de lo que son estas obligaciones negociables. Y acá volviendo a la clase B que les decía, en el mes 15 recién la empresa va a pagar un 5% de ese capital que tomó. Y a partir de ahí, cada trimestre, un 5% hasta los 2 años. Luego, según su diseño, un 9% en los próximos 3 trimestres y en los últimos 4 trimestres un 11% en cada cuota. Esto, por supuesto, está totalmente respaldado por los estudios técnicos que se hacen y que son corroborados y armados en un prospecto que el emisor lo realiza. En este caso, el que estructuró esta obligación negociable es un organizador que opera junto con la Bolsa del Chaco, que es Fiduciaria del Norte. Es una institución que está especializada en este tipo de organizaciones y que arma todo el prospecto como para que la pyme pueda entrar sin problemas a la negociación. Es decir, que la pyme acá lo único que tiene que hacer es suministrar la información que le va a pedir el organizador y después todo el prospecto y la presentación la hace el organizador. Después están los colocadores, que son los que van a negociar esto en la bolsa. En este caso era una LIC que se llama SBS, una LIC importante, y como co-colocadores el Banco del Chaco y la Bolsa de Comercio del Chaco. En este caso, esta obligación negociable estuvo garantizada por Garantizar y un fondo que se llama FOGACH, que funciona en la provincia del Chaco, que funciona muy, muy bien y que también está garantizando operaciones de pequeñas pymes. Esto más o menos es en grandes rasgos para que tengan una idea de lo que es operar con una obligación negociable. Es totalmente transparente, lo único que la empresa deberá suministrar, tanto como suministra a los bancos, información de la empresa, balance, ventas, perspectivas futuras, un flujo de fondos, eh, qué es lo que espera hacer con la inversión. Bueno, son datos básicos que luego son utilizados por el organizador, como les dije, y es quien va a armar el prospecto. A partir de ahí, la empresa lo único que espera es que se ponga a la venta el producto, que una vez presentado en la bolsa, en 48 horas, está disponible la financiación. Así que esto es un producto que normalmente no es muy conocido por las empresas, por las pymes, y yo les pediría que tomen un poco en cuenta este tema y presten atención a lo que son las ON para armar un plan financiero y no estar tomando créditos que por lo general uno dice, bueno, necesito hoy un crédito de capital de trabajo porque me quedé sin capital de trabajo. Bueno, lo ideal sería que hagamos un planeamiento con tiempo y podamos prever que las necesidades que tenemos tanto de capital de trabajo o para alguna inversión y para poder operar con tranquilidad con estos productos.
Bueno, ahora les voy a comentar un poquito qué es la Bolsa del Chaco. La Bolsa del Chaco es como le decía hoy, es una ALIC, agente de liquidación y compensación, y aparte es un agente de negociación integral, es decir, que puede operar cualquier tipo de productos que se negocien en la bolsa. Está operando en el mercado desde 2009, eh, está administrando fideicomisos por más de 2.000 millones de pesos, opera con todos los fondos de comercio, fondos de inversión que están vigentes en el mercado bursátil. Cualquier fondo común de inversión que esté hoy puesto en la bolsa está operado por la Bolsa del Chaco. Y hoy eh, en la Bolsa del Chaco es uno de los principales colocadores de ON PYME, y el Chaco hoy es el quinto colocador nacional de ON en el país. O sea que eso demuestra que se tiene el skill y las condiciones necesarias como para poder operar estos productos, ¿no? Para todas estas negociaciones está vinculada con todos los mercados, con el MAT Barrofec, que es el que opera más que nada derivados. En este caso, derivados serían algunas operaciones de dólar futuro, de cereales. Para nuestro caso casi no es importante. Eh, con el MAP, que es el mercado argentino de valores, con BIMA, que es uno de los mercados más importantes donde se negocian prácticamente todos los productos bursátiles, se están negociando en el BIMA, que es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y mercado abierto y mercado de valores. Y también está el MAE, que es el mercado abierto electrónico, donde por lo general se operan todos los productos de lanzamiento, todos los productos primarios, o sea, alguna ON primero está operada desde el MAE. Esto es para que tengamos una pequeña idea de lo que es la Bolsa del Chaco, que es una institución que está operando acá en el NEA, estamos cerca, y es quien nos puede brindar no solamente las posibilidades de financiamiento, sino que el otro capítulo que hoy no hablamos porque es un capítulo más profundo, que es el tema de las inversiones. Eh, a veces las pymes piensan que hablar de inversiones también es, sobre todo en estos momentos complicados, ¿no? No es lo más adecuado, pero hay que acostumbrarse que hay inversiones de muy corto plazo, inversiones de pocos días que se pueden hacer en la bolsa. A veces uno dispone de un flujo por 2 o 3 días, una semana, y eso generan intereses que, si bien hoy no es una tasa tan importante, pero están en el orden del 22% más o menos, en un plazo tan corto, a veces uno un jueves dice, bueno, no tengo más vencimiento, lo pongo en, en una operación de money market, que son estas de corto plazo, y la retiro el lunes. Y bueno, tuve 5 días o 4 días de operatoria y ya me genera interés, inclusive los días feriados, ¿no? Pues son operatorias que están vinculadas con bolsas internacionales. Bueno, como último dato técnico, le voy a pasar los datos más relevantes que tenemos disponibles. Son al día de ayer, pero eh, pueden ser bastante indicativos, ¿no? Las tasas de los descuentos de cheque de pago diferido se estaban negociando entre el 24 y 32%, depende de los plazos, entre 30 y 360 días. Ayer se operaron en la bolsa 277 millones de pesos en cheque de pago diferido. Los pagaré bursátiles se están negociando muy poco y a plazos no mayores de un año, justamente por las condiciones económicas que obviamente inciden en el mercado financiero. Ayer se negociaron pagarés avalados por SGR a un 27,59% anual sobre saldo.
las facturas electrónicas de crédito a 120 días, ayer se negociaron a una tasa del 29,4%, en un monto bajo de 7 millones de pesos. La tasa Badlar, que es una referencia importante para muchas de las operaciones que se realizan en la bolsa, está al 29,81%. El promedio mensual de descuento de cheque de pago diferido, para que tengamos una idea, en todo el mercado nacional, asciende a 12.000 millones de pesos mensuales. Y solamente los e-check, que es el nuevo modelo de cheque que se está utilizando, justamente porque en esta cuarentena facilita mucho la negociación, no hay que movilizar cheques físicos. En este periodo de cuarentena nada más que se movieron 24.000 millones de pesos en este producto que son los e-check. Como último dato le puedo decir, por ejemplo, para que tenga una idea también de los montos que se operan en la bolsa, una empresa argentina, Red Surcos, que es una empresa de fitosanitarios, en este mes se financió en la bolsa por 18.000 millones de pesos. O sea, montos significativos. Así que, bueno, hasta ahí son los datos técnicos de lo que significa operar en el mercado bursátil. Tengamos en cuenta entonces que los tres productos relevantes en este caso serían el cheque de pago diferido en sus dos versiones, cheques físicos y los e-check, los pagaré bursátiles y las facturas de crédito y las obligaciones negociables simples. Estos productos son los que se están negociando hoy en forma continua en la bolsa y que es conveniente que las pymes de nuestra región puedan estar operando con este tipo de productos. Esto es una pequeña reseña. Si ustedes tienen alguna consulta en especial sobre algún producto, hay una pestaña ahí para consultas o en el propio chat le pasan a Héctor y podemos ir respondiendo las preguntas que ustedes consideren necesarias. Esto nada más que ha sido un pantallazo de los 4 productos más tradicionales que se pueden utilizar en la bolsa y que están disponibles hoy de fácil acceso. Lo único que debemos tener presente es que para todas las operatorias, salvo la venta de facturas electrónicas, tienen que estar avaladas por una sociedad de garantía recíproca. Eso también merece una charla muy específica. Yo en este caso soy representante de Asindar Pymes SGR, que es la SGR privada más grande del país, y la otra, como les dije, es garantizar que es la SGR pública más grande del país. Siempre, todo tipo de operación tiene que estar canalizado con un aval de alguna de la SGR, que hoy, si bien en el país son más de 30, ya les digo, las fundamentales que operan en buenas condiciones en el mercado son no más de 4 o 5. Las otras tienen alguna dificultad en cuanto a la rapidez de la operatoria y los porcentajes de descuento que se obtienen. Cuanto mejor sea la calidad de la SGR, menores son las tasas que ponen los inversores. Por eso siempre conviene operar con SGRs de primer nivel. Así que yo hasta acá les dejo esta parte técnica. Los que quieran después algún tipo de aclaración, como ya le dije, Héctor es el nexo. Se pueden vincular con la Bolsa del Chaco de una manera muy sencilla, abrir una cuenta comitente con muy pocos datos, inclusive hay operaciones de vinculación online, tiene menos requisitos que vincularse a un banco, no tiene costos mensuales de mantenimiento,
Los únicos costos que se aplican es cuando se realiza alguna operación y por esa operación se cobra alguna comisión. Si no, no tiene ningún tipo de costo. Así que es conveniente la incorporación a la bolsa, tanto para tener acceso a posibilidades de financiamiento, como para también poder tener acceso a inversiones que en algún momento pueden surgir producto de algunos excedentes momentáneos que pueda tener alguna empresa. Una Así que, consulta, Mauricio. decime. Un cheque postdatado, vamos a poner un ejemplo, 180 días. Eh, ¿Cuál sería el nivel de gastos entre los gastos totales, entre tasa, comisiones, SGR? Bueno, en ese plazo, hasta 180 días, podemos estar hablando de que no llegaría al 30% entre la tasa de descuento, más la SGR, más los gastos de operador de bolsa y comisiones de bolsa. Es decir, que estamos partiendo de una tasa de un 26% más o menos que se negocia en la bolsa, adicionándole un 4% mensual anual sobre saldo, que corresponde a gastos de SGR, comisiones del operador de bolsa y gastos de bolsa. Ese más o menos sería una tasa total, ¿no es cierto? Aparte también hay que hay que tener en cuenta algunos costos financieros impositivos, que algunas operaciones se realizan sin IVA, por ejemplo, algunos intereses no llevan IVA, las operaciones de la SGR no tienen IVA. Bueno, todo eso contribuye también a la disminución del costo financiero total, ¿no es cierto? Si alguno quiere hacer una consulta, tiene el micrófono abierto, Héctor. Sí, muy buena exposición, Mauricio. No sé si alguno de los que están presentes tienen alguna duda puntual. Yo por un lado te quería hacer una consulta, Mauricio. ¿Qué requisitos básicos necesitaría una empresa, una pymes para acceder, digamos? ¿Qué requisito debería llevar una carpeta, balances? Bueno, mira, los requisitos, cualquier empresa, ya sea conformada como sociedad anónima, sociedad, una SA, una SAU o SRL, cualquier tipo de sociedad o unipersonal puede vincularse. Para el caso de las empresas, siempre hacen falta los dos últimos balances. eh, por lo general, para las SGR, sí, las ventas de los últimos meses post balance. Para vincularse a la bolsa no, únicamente con el último balance, con el contrato social y alguna manifestación de bienes de los socios, con eso estaríamos vinculándole a la empresa con la bolsa. Ya las vinculaciones con la SGR, cada una tiene su particularidad, pero por lo general no exceden de eso, sino que va a lo sumo dos balances, manifestación de bienes de los socios, eh, ventas post balance, deudas financieras a ese momento. Obviamente, tener el certificado PYME vigente, ¿no? Para poder decir que es una PYME, ¿no? Eso también es importante porque no todas las pymes tienen el certificado PYME, ¿no? Ese también es una cuestión que conviene aconsejar a las empresas pymes que traten de obtener ese certificado. Perfecto. Vos me habías comentado que una de las ventajas de invertir de tomar fondos, traer al mercado de capitales, es que vos puedas armar tu plan, tu estructura de financiamiento, ¿no? No es como un banco que vos sacás un crédito hoy y que ya al mes que viene tenés que empezar a pagar, digamos, a través de, vos puedas armar distintas formas, digamos, esa sería una de las principales ventajas. Claro, ese sería el caso de las obligaciones negociables, que sí, uno está por hacer una inversión, un nuevo emprendimiento, si tiene que construir, tiene que instalar máquinas, tiene que generar toda una cadena de comercialización, lleva un determinado tiempo. Entonces, para eso en las obligaciones negociables uno establece su propio plazo.
Esa es la diferencia fundamental con los bancos, ¿no? Que en el repago nosotros somos los que vamos a poner las condiciones. Lo mismo en las aceptaciones de las tasas. Nosotros vamos a poner las condiciones, le vamos a decir, mira, yo voy a aceptar una tasa, por ejemplo, Badlar más 3 puntos como máximo. Entonces, en la licitación se van a presentar varios oferentes y el que esté dispuesto a esa tasa lo va a tomar. Sin embargo, cuando nosotros operamos con el banco, tenemos que ver la tasa que el banco nos ofrece y obviamente en el primer mes tenemos que estar pagando ya, por lo menos, si tenemos plazo de gracia, los intereses. Eso es bastante importante para los proyectos de inversión, ¿no? Tenés muteado, Héctor. Sí, estás eres muteado, Héctor. Sí, sí. No, quería saber si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna consulta específica para realizarle a Mauricio. No, el Mauricio, plazo, ¿ninguno Tomás, tiene alguna consulta de los participantes? Sí, acá hay una Tomás, consulta que dice no. Daniel, está preguntando cómo funcionan los money market. Bueno, ese es un tipo de inversiones de muy corto plazo. Se entra, una vez que uno tiene habilitada una cuenta comitente en la bolsa, es como un home banking, en el cual uno puede hacer operaciones de entrada y salida. En este caso hace una operación de entrada en uno de esos productos y cuando quiere salir lo único que tiene que hacer es otra vez entrar en ese home banking de la bolsa y hace su salida. Es entrada y salida muy sencilla y se puede operar a muy pocos días. Obviamente que la tasa, como les dije, no es la mejor, pero voy a hablar de una tasa del 20% o 21, 22 en un cortísimo plazo, es una excelente tasa, ¿no? Sobre todo para excedentes momentáneos que uno tenga, ¿no? Que no es para una inversión de largo plazo, obviamente. Sí, una consulta, si me escuchan. Sí, de Dice que mantiene. Sí, ¿qué diferencia hay de estos créditos aparentemente no, que estoy entendiendo que no soy nuevo en el tema, con lo que están dando los bancos tasa subsidiada por el gobierno al 24% para capital de trabajo, con 3 meses de gracia, que termina siendo una tasa del 26 más o menos? Claro, bueno, esas son operaciones netamente bancarias que están operando con esas tasas subsidiadas. En la bolsa no existen tasas subsidiadas ni participaciones estatales hasta ahora. Son negociaciones entre particulares únicamente. Así que las tasas son las que les comenté, realmente siempre son mucho más bajas que los bancos, porque si estamos hablando de tasas de entre el 24 y 30%, estamos muy cerca de lo que serían las tasas subsidiadas que están ofreciendo los bancos, ¿no? Sí, otra cosa que vos me hayas aclarado, Mauricio, es la capacidad de acceso de capital, ¿no? Porque un banco por ahí, o por ejemplo un fondo de crédito, para tirar un ejemplo local, te da hasta 500 o 200 mil pesos como mínimo, máximo, digamos. Y que en el mercado de capitales, depende de la garantía o la forma de tu empresa, vos podés acceder a una gran cantidad, digamos, de capital. Claro, hoy por ejemplo, una SGR como Asindar o como Garantizar pueden estar avalando operaciones cada uno de hasta 100 millones de pesos, por ejemplo. O sea que para una pyme grande, que nosotros tenemos pymes industriales que facturan algunas más de 2.000 millones, bueno, por ahí necesitan un flujo en el año a lo mejor de más de 100 millones de pesos. Para eso se pueden hacer obligaciones negociables en esos valores, ya que juntamos a las dos SGRs y entre podemos avalar hasta 200 millones de pesos, ¿no? Perfecto.
Última consulta de mi parte, y no sé si el público en general tiene otra consulta, así te dejamos tranquilo, Mauricio. ¿Cómo funciona ese tema de cadena de valor, como habías comentado? Que, por ejemplo, empresas que no calificaban al 100% tenían una alternativa si había una especie de grupo que se armaba de empresarios y que la avalaban, algo así. Bueno, paso a comentarte. Esa es una cadena de valor que estaba promocionando Asindar Pymes. Eh, por ejemplo, una gran empresa, vamos a poner un ejemplo de una gran empresa, que no es pyme y tiene distintos proveedores que son pymes. Pero esos proveedores pymes no todos acceden a poder vincularse con un banco, algunos son unipersonales, sus balances no son muy consistentes, entonces no pueden ingresar a negociar un cheque, por ejemplo, de una gran empresa. Entonces esas empresas constituyen una cadena de valor. Esa cadena de valor significa que están siendo avaladas por lo que significa la gran empresa, que es la libradora de los cheques. En este caso acá en la provincia tenemos por ahí alguna gran empresa que puede llegar a avalar a proveedores forestales, por ejemplo, de poco balance o hasta unipersonales, y los cheques de esa empresa, sin importar el valor, pueden ser negociadas por cualquiera de los integrantes de esa cadena. Es decir, que ahí ya la bolsa o la SGR ya no le mira al que presenta el cheque, sino que le está mirando al librador del cheque. Y ya le calificó al librador. Entonces, todo lo que ese librador dice, mira, esta cadena de proveedores es la que yo voy a utilizar, mientras esté dentro de esa cadena, ya no son calificados por la SGR, sino que entran directamente a negociar como si fuese una empresa de primera línea. Esa es una de las ventajas. Después hay otra ventaja que está vinculada a la cadena de valor, que es la de poder hacer aportes al fondo de riesgo de una SGR. Toda empresa que haga un aporte a un fondo de la SGR puede hacer una desgravación impositiva de ganancia de todo ese valor que aporta. Es decir, si hoy una empresa tiene que, digamos, tuvo una ganancia de 10 millones de pesos, tiene que pagar 3 millones de impuestos a las ganancias, en lugar de pagar esos 3 millones de pesos, puede aportar esos 3 millones de pesos al fondo de riesgo de una SGR y queda liberado para siempre del aporte de ese impuesto a las ganancias. Y ese importe queda totalmente blanqueado. Ese aporte a la SGR permanece en la SGR por 24 meses y por el cual percibe los frutos de colocaciones en el mercado que le da intereses equivalentes siempre siempre superiores a la inflación. Así que, por ejemplo, el año pasado Asindar ofreció beneficios superiores al 45% a todos sus inversores. Es decir, que el que aportó ahí como mínimo obtuvo un resguardo de capital con la inflación y aparte se liberó de aportar, de pagar el impuesto a las ganancias. Una vez transcurrido ese plazo, se retira ese dinero y se incorpora al capital de la empresa como si fuese un activo más, sin que tenga ninguna implicancia impositiva adicional. Esa es una ventaja importantísima. También se pueden hacer, por ejemplo, que se llama un aporte de una cadena invertida. Se genera una cadena entre un grupo de afinidad, pongámosle un segmento industrial, maderero, metalmecánica, textil, lo que sea. Las empresas que componen ese segmento aportan a una cadena de valor de todo ese segmento y cada una aporta lo que tiene que ver con sus utilidades. Todo eso se suma, digamos que la suma de ese segmento suma 50 millones de pesos. Por esos 50 millones de pesos aportados, Asindar Pymes le da
2,5 veces el valor para una cadena de valor. Vamos a un ejemplo más redondo. Por 10 millones de pesos que se aporten, Hacienda le habilita 25 millones de pesos a una cadena de valor. Entonces, es muy interesante eso, donde un grupo de empresas o profesionales, inclusive individuales, que hoy le están descontando de su sueldo aportes para el impuesto a la ganancia, pueden estar conformando ese pool de asociados como para generar una cadena invertida y favorecer a un grupo de empresas, y él se favorece con la desgravación impositiva, por ejemplo. Es una operación muy, muy interesante que se puede realizar en grupos o por empresas. Para eso sí ya tendríamos que hacer charlas más particulares de casos específicos, pero que quede en claro lo siguiente. Por cada aporte que se hace, Hacienda Arpime le va a multiplicar por 2,5 veces y le genera una cadena de valor. Yo tengo clientes propios de mi cartera que facturan más de 2.000 millones, que tienen utilidades de más de 300 millones, aportando esas empresas 100 millones, por ejemplo, al fondo de garantía. Con 100 millones que aportan, tienen 250 millones de pesos en una cadena para abastecer a todos sus proveedores en el descuento después de los cheques. O sea que son operaciones totalmente virtuosas que yo le digo, para productos, por ejemplo, los que más estoy operando, que son en el mercado de la hierba, por ejemplo, bueno, es súper, súper importante. Y por ahí también hay otros mercados que mueven también importes sustanciales, que también se podría ver cómo se genera una cadena para beneficiar al grupo de empresas que no tienen acceso directo al banco o a descontar en la bolsa, ¿no? Bueno, si queda alguna otra pregunta, si no, agradecerte, Mauricio, muy esclarecedor, muy enriquecedor para los que conocían o los que no conocían estas herramientas, la síntesis. Por supuesto que hay para hablar muchísimo más de activos, de inversiones, de financiamiento. Tomamos esta molestia como un primer compromiso para a otra oportunidad, que pasar a los temas de financiamiento, poder molestarte con alguna otra cuestión. Queremos estar agradecidos enormemente con vos y darte las gracias, y vamos a seguir en esto si vos lo permitís. Te reitero, desde el Movimiento Industrial Misionero, muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, gracias, Gerardo. De todas maneras, también me voy a poner a disposición de todas estas filminas, esta presentación que hicimos, que son conceptos básicos, pero si por ahí alguno lo requiere, que se contacte con Héctor. Voy a dejar ahí como para que puedan tener acceso también a ese resumen. Y sí, obviamente, más adelante podemos hablar de cada uno de los productos, una charla específica de cheques o de los e-checks, los cheques electrónicos, o de operaciones concretas de factura electrónica, operaciones concretas de obligaciones negociables, que cada uno de esos productos obviamente va a llevar una charla especial como esta porque tiene sus particularidades. Nosotros acá lo que hicimos es nada más que una pequeña reseña de los conceptos, ¿no? Así que bueno, gracias, Gerardo, también a ustedes por darnos la posibilidad, y agradecerle a todos los participantes por haber escuchado con atención. Sí, ahí me lanzaron una última pregunta y con eso cerramos, ¿te parece? Para no dejar pasar la pregunta, dice, ¿algún financiamiento para poner en marcha proyectos? Bueno, siempre hay posibilidad de financiamiento. Lo que pasa que lo que es complicado son los financiamientos para las startups, o sea, las empresas que recién comienzan. Siempre se pide, toda SGR que te va a avalar un financiamiento que va a entrar por la bolsa, te pide que vos tengas una trayectoria. Lo mínimo que hoy te están pidiendo son 3 años de operatoria. Entonces,
a veces para un emprendimiento, para un nuevo emprendimiento, es muy difícil. Existen otros canales de aportantes a startups que son para emprendedores, que no están vinculados directamente con la bolsa. Lo que sí para emprendimientos de una empresa que ya está en funcionamiento, sin ningún problema, que quiere operar una nueva línea de productos o lo que sea. Perfecto, perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias a todos los presentes, muy claro. Ahora le voy a estar enviando el PDF a cada uno de los que mandaron su mail. Ahí después vamos a suministrar esa presentación, ¿no, Mauricio? Sí, yo te mando por correo el PDF y el que quiera que te consulte. Y lo mismo, cualquier tipo de consulta que hagan, canalizamos con vos y estamos a disposición siempre para atenderlo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que participaron, muchas gracias por estar ahí. Sigue la convocatoria abierta, nos queda una charla pendiente, así que les agradecemos a todos. Gracias, Mauricio, gracias a todos los que participaron en todo este tiempo. Gracias, Héctor. Nos vemos. Nos Gracias. vemos. No, gracias, saludos.